es contigo. Yo voy Ok, a... ahí ya es mi presentación, ¿sí? Ya la estamos viendo. Entonces yo voy a cerrar mi cámara y voy a cerrar mi micrófono y quedamos solamente con James, ¿ok? Les pido a todos que hagan lo mismo, por favor. Listo, James, contigo. Ok, bueno, Carlos, gracias. De verdad, muy chévere la iniciativa. Infortunadamente no he podido estar muy conectado estas semanas. He estado en un par de las presentaciones. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, también esto es nuevo. Esto es nuevo para mí, al menos presentar así mirando el computador es como raro, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, pues eh, yo quisiera iniciar la presentación señalando que esto es digamos, una aproximación que he venido haciendo sobre pues, la economía del nuevo Reino de Granada desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, una de las cosas que me di cuenta rápidamente era que para entender esta región, una región poco estudiada, realmente, al menos aquí en Estados Unidos, muy pocas tesis se producen sobre, y particularmente sobre historia económica de la región. Tocaba ir más allá, y tocaba ir más allá de las líneas virreinales porque rápidamente era claro que la economía aurífera de la Nueva Granada no se podía entender sin entender los otros sistemas monetarios que conformaban en general el área del imperio. Entonces, bueno, hoy voy a presentar mm, dos grandes cosas. La primera es básicamente la idea de una economía de Ecuador colonial, que ya de por sí es anacrónico, pero sobre todo la idea de presentar un nuevo espacio económico, es decir, ofrecer algunas coordenadas teóricas sobre cómo podemos pensar esa vieja discusión de los espacios económicos de Carlos Empaz Adurián, que él elaboró alrededor de Potosí, el espacio económico peruano y el espacio económico novohispano, cómo entra ahí el norte de los Andes. Y ya Sadurian lo había anunciado hace mucho tiempo, que era necesario efectivamente integrar esta región a las discusiones eh, de la economía colonial. Entonces, ¿se trata de un espacio económico nuevo o se trata de un espacio económico que está engarzado entre ambos grandes espacios, el de la Nueva España y el de los Andes centrales? Eh, entonces, bueno, titulé mi presentación Más allá de Potosí, Quito, el Pacífico y un nuevo espacio económico. Más allá de Potosí, porque la idea es que a fines del siglo XVIII, sobre todo Quito, deja de ver hacia el sur y empieza a ver hacia el norte. Eh, a ver aquí. Bueno, pues básicamente la presentación creo que son 45 minutos, bueno, más o menos 45 minutos, 50 minutos. Eh, Primero, esbozar el problema. Lo segundo, ofrecer, pues dado que tenemos un público bastante heterogéneo, presentar una panorámica muy breve de cuál era la economía norandina a fines del siglo XVIII. Eh, Mirar cómo esa economía bimetálica, que era en esencia animada por la circulación de oro y plata, cómo funcionaba, cuáles eran sus especificidades en el contexto del imperio. Bueno, vamos a verlo, va a ser muy breve, pero va a ser muy necesario. Luego vamos a entrar específicamente al tema de la economía quiteña y al viejo gran debate sobre los obrajes y el pooling out system. Ahí se me fue un descache, pooling out system. Y al problema de los situados fiscales, ¿no? No sé si Joaquín hace 8 días habló sobre ese problema, eh, pero es un gran problema porque realmente siempre se ha visto el situado sencillamente desde el punto de vista fiscal y hasta cierto punto político, pero no se ha entendido la microeconomía de ese situado y cómo la microeconomía de ese situado ilustra las grandes tendencias de circulación de metales en la región. Entonces, vamos a ver brevemente. Bueno, el problema de las coordenadas son básicamente cinco. Problemas fundamentales, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un espacio económico nuevo, una economía virreinal o una economía norandina. Y ya vamos a ver por qué es importante, porque eh, hasta más o menos 1990, cuando entre los departamentos de historia se dejó de hacer historia económica, había más o menos un consenso, ¿no?, alrededor de la importancia del concepto de espacio económico, esencialmente para estudiar la economía colonial no en función de las fronteras nacionales actuales, es decir, estudiar la historia de Bolivia, la historia de Perú, la historia de Ecuador de manera separada, sino que era necesario estudiarlas en conjunto. Es decir, porque sencillamente antes del siglo XIX
esas barreras en términos económicos no eran tan fuertes. Entonces, ese gran, dijéramos, aporte de Saurian, que luego lo trasladó a México, en parte no tocó tanto a las discusiones sobre la historia económica del norte de los Andes. Y no la tocó porque seguimos haciendo la historia de Ecuador por separado, la historia de Colombia por separado, la historia del occidente de Venezuela por separado y la historia de Panamá por separado. Entonces, dijéramos, es un problema y es un problema que viene no solamente de la historiografía económica en la región, sino de una vieja perspectiva que era que eso que llamamos el virreinato de la Nueva Granada, que ya voy a explicar un poco más sobre eso, era realmente un artificio político que no tenía mayor trascendencia en términos de historia económica. Es decir, la audiencia de Quito era más o menos independiente económicamente del suroccidente de la Nueva Granada y a su vez, dijéramos, del nororiente de la Nueva Granada, ni qué hablar del occidente venezolano. Entonces, digamos, siempre se ha asumido esa hipótesis sin demostrarla. Es una hipótesis a demostrar. Realmente el virreinato de la Nueva Granada no tenía unos cimientos económicos, no tenía unas interacciones entre las distintas regiones que lo formaban. Y ahora otra cosa muy importante, y es que en términos ecológicos estamos hablando de una región literalmente norandina, donde existen, digamos, varios condicionamientos geológicos y geográficos que le dan una unidad a esa región. Entonces, ya vamos a verlo. Ahora, el otro gran problema, la otra gran coordenada es el de la marginalidad, ¿no? Una de las cosas más interesantes que me pasaban cuando yo empecé a estudiar estos temas hace bastante tiempo, era que uno empezaba a leer los manuales de historia colonial y los grandes textos de síntesis de historia colonial de la región y empezaban siempre diciendo, bueno, señores, esto es una región marginal, realmente la estudiamos es porque vivimos aquí, pero realmente no hay mucho que decir. Entonces, y no solamente marginal en términos de la economía del imperio, sino marginal en términos, obviamente, de la economía mundial. Ahora, eso no es tan cierto por varias razones. Primero porque, y esto ya lo han venido diciendo varios historiadores eh, económicos hace mucho tiempo, primero el problema de la medición, ¿no? Siempre se trata de medir la economía desde el punto de vista de los flujos legales del imperio, es decir, a través de las alcabalas, de los almohadifazgos y en relación a España muchas veces, ¿no? Entonces, en esas grandes cuentas que se hacían, por ejemplo, el gran estudio de John Fisher, siempre se preguntó, oiga, ¿por qué es tan baja, dijéramos, la capacidad de absorción de importaciones de esta región? ¿Es por el contrabando? Entonces siempre se quedó con esa imagen de que era un territorio, dijéramos, lleno de contrabando, muy difícil de medir las variables macroeconómicas básicas, pero realmente cuando uno empieza a preguntarse por las formas y los mecanismos de medición de esta economía, pues uno empieza a encontrar varias cosas sorprendentes que vamos a ver en esta presentación, entre otras que mucho de ese, dijéramos, comercio, que realmente no era registrado en fuentes tradicionales españolas, no significa que fueran al contrabando, significa que iban por otras rutas, por otras zonas muy poco exploradas, y que una vez uno obtiene la imagen agregada, pues uno obtiene una imagen mucho más coherente de lo que era este espacio. Bueno, lo otro que tiene que ver es, de nuevo, la segmentación del análisis en espacios regionales. Insisto, es todavía palpable el hecho de que se estudia la historia de Ecuador, la historia de Colombia por separado, pero incluso, ¿no? La historia regional no se ha puesto, dijéramos, siempre a la tarea de probar si realmente en la Nueva Granada y particularmente la Colombia preindustrial era o no una sociedad fragmentada, ¿no? Y si era una economía o no de archipiélagos, como lo llamaban en su momento, como lo bautizó Luis Eduardo Nieto Arteta hace ya bastante tiempo. Entonces no se ha probado eso, ¿no? Es decir, no se ha puesto, dijéramos, un análisis riguroso de esas variables, no se ha hecho, entonces hay que hacerla. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos ofrecer a esa discusión. Lo otro tiene que ver con, bueno, tenemos dos tradiciones historiográficas, entonces tenemos en Quito y en Nueva Granada dos, dijéramos, variables divergentes aquí. Los historiadores ecuatorianos siempre han dicho que el siglo XVIII, la última segmento del periodo colonial, es un periodo de crisis, un periodo acuciante de crisis relacionado con tres grandes cosas. La primera es, dijéramos, la caída secular de Potosí, entre comillas, yo soy, dijéramos, un poco de la tradición escéptica del rollo romano, hasta qué punto uno puede, dijéramos, tener a Potosí al centro del mundo, ¿no? Pero bueno, la historiografía ecuatoriana siempre ha visto, dijéramos, esa posición de que la economía de Quito dependía efectivamente de los ciclos de producción de plata de Potosí. Entonces, claro, en ese sentido, fines del 17 y primera mitad del 18, pues son años de crisis,
y a pesar del repunte de Potosí a fines del 18, pues no era suficiente para volver a jalonar la economía quiteña, al menos en los niveles que tenía en el siglo XVII. El siguiente punto es, o tiene que ver con la apertura de la ruta por el Cabo de Hornos, ¿no? Que hizo más fácil la competencia de los textiles europeos en Lima y en el Alto Perú, que le quitó competitividad al sector textil quiteño. Y el tercer variable fundamental, que es muy interesante, es la presión fiscal borbónica, ¿no? Entonces se dice que se aumentaron los situados y eso, dijéramos, afectó la liquidez de la economía. Si uno va al norte de los Andes, la perspectiva es distinta. Es decir, se dice que la Nueva Granada experimentó un siglo de crecimiento económico impresionante a fines del 18, jalonado por la producción de oro y sobre todo por una diversificación de las exportaciones que sufrió la Nueva Granada. Es decir, que eso es muy importante porque en el periodo, dijéramos, la historia económica de Colombia siempre ha estado asignada por una gran, dijéramos, un gran commodity que se exporta, pero realmente a fines del siglo XVIII hay una diversificación muy interesante. Entonces empieza la economía a exportar no solamente oro, sino también empieza a exportar quina, empieza a exportar algodón, empieza a exportar cacao. Entonces todo eso genera una serie de eslabonamientos internos que, dijéramos, los historiadores colombianos pues han venido resaltando. Entonces hay como divergencias entre ambas zonas, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto eso es cierto. Ahora, ¿qué es lo que yo ofrezco y qué es lo que en esencia he venido haciendo, ¿no? Para aterrizar la discusión? Primero, volver a hacer, dijéramos, una aproximación a la medición de los flujos de oro y plata. Es decir, necesitamos medir ambos flujos, la producción de ambos metales, hacia dónde van y de dónde vienen. Entonces, voy a ofrecer aquí una serie de fuentes para hacerlo, voy a hacer una serie de acotaciones eh, que he venido realizando desde hace un par de años. Y lo siguiente es, bueno, la otra gran variable, que son las mercancías, ¿no? Esto, dijéramos, es otra de las tareas que hay que hacer. De nuevo, es un trabajo bastante acuciante y bastante ingrato con las alcabalas, ¿no? Eso de nunca acabar, ¿no? Hasta ahora estoy acabando esa empresa ya bastantes años midiendo hacia dónde van los textiles, el cacao, el azúcar. Pero hay que hacerlo. Entonces, eso dijéramos como lo que he venido aportando. Y esencialmente una última cosa, que es fundamental, poner en el centro de la reflexión el bimetalismo, es decir, esto es una economía bimetálica y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien en los últimos años la historiografía ha resaltado el papel de la plata a nivel global, eso no tiene discusión, sobre todo por los flujos hacia China, India y que eran las dos economías más grandes hacia 1800, hay una parte que está faltando y es la parte del oro, ¿no? Entonces, hay una historiografía más, dijéramos, hacia el siglo XIX, pero que empieza a fines del siglo XVIII a resaltar, y es el hecho de que antes del patrón oro, Reina es un patrón internacional bimetálico. Entonces están los trabajos de Mark Landreau, incluso los primeros trabajos de Milton Friedman, ¿no? Que son en relación al funcionamiento de esta economía global bimetálica, el que poco se ha estudiado. ¿Y por qué esto es importante acá? Primero porque el sistema monetario español era bimetálico, es decir, se autorizaba la circulación de metales, de monedas de ambos metales a una tasa fija en la SECA, pero alrededor de esa tasa fija había una tasa de mercado y cuando esa tasa de mercado variaba, pues dijéramos, hacía un mecanismo muy interesante y activaba flujos, ya sea de oro y plata, dependiendo de los precios de mercado de las diferentes zonas. Entonces, eso, dijéramos, generaba un equilibrio de la oferta monetaria. Esto a modo grosso. Y ahorita en la discusión podemos ampliar eso. Ahora, lo importante aquí es que la Nueva Granada a fines del siglo XVIII hacia 1800, una vez Minas Gerais y una vez, digamos, el gran ciclo del oro brasileño se acaba, pasa a ser la productora líder de oro en el mundo. No solamente en el mundo latinoamericano, sino en el mundo en general. Entonces, esto es muy importante, porque no estamos hablando de una zona marginal, como siempre se dice, sino muy clave. Y es clave porque sin oro el valor de la plata no es el mismo en términos de nuevo, de la circulación total de la oferta monetaria. Entonces, esto es muy importante. Ok, bueno, entonces vamos a ver, la economía norandina. Yo traje 4 cosas importantes, sobre todo para las personas que no tienen conocimiento de la zona. Y es que, bueno, esencialmente por problemas de metalogénesis, es decir, cuando se formaron los Andes del norte hace ya bastante tiempo, pues hubo una cuestión, y es que los Andes centrales eran ricos en plata, ¿no? Pero los Andes del norte eran pobres en plata, pero ricos en oro, ¿no?
Ahora, hay una serie ahí de cosas importantes, porque los sistemas metalíferos, por ejemplo, de Bolivia, presentan, dijéramos, composiciones de estaño y plata, más que, por ejemplo, en Colombia actual, nosotros tenemos diferentes cinturones mineros donde el oro es el principal metal asociado, dependiendo de la región, con otros metales como plata o como platino. Entonces, esto es importante. Vamos a verlo por qué. Porque hay unas cosas, hay unas variables regionales en función eh, de esta composición geológica. Lo siguiente es que a fines del 18 hay una cosa que yo llamo es una convergencia andina, que esto no se le ha prestado mucha atención, pero que en los números es claro, y es que en los números, si uno, es una discusión muy abierta en los 1500 de cuál era la población, digamos, de esta zona y de los Andes centrales hacia 1500, pero más o menos uno puede decir que siempre la población de los Andes centrales fue más grande hacia 1500 que la población de los Andes del norte. Hay cálculos que van desde que era el doble de la población norandina, hay otros que son 3 veces la población norandina, pero generalmente los cálculos van hacia el lado. Pero si uno empieza a ver los cálculos hacia 1800, ya uno ve que digamos, la población entre ambas zonas de los Andes ya se había nivelado. Más o menos el área norandina tenía igual población al área centroandina. Entonces esto es muy importante porque hubo una convergencia en términos del nivel de población. Obviamente hay toda una discusión ahí, lo podemos ver, pero esto es importante. Ahora, el tipo de población, y aquí viene la otra variable, y es que es una población mestiza. De nuevo, muchas variables regionales. Hay zonas de la Nueva Granada y hay zonas de la Audiencia de Quito donde naturalmente la población indígena es mayoritaria, pero en promedio, y digamos a nivel agregado, la población mestiza en esta zona era muy amplia, ¿no? Hay zonas donde efectivamente la población mestiza supera el 50-60% de la población. Entonces, eso convierte a esta población, en general, al norte de los Andes, en, eh, en una zona bastante diferenciada de las otras, no solamente de los Andes centrales, sino también inclusive de México, ¿no? De nuevo, a nivel agregado, ¿no? Si bien hay zonas de México donde también hubo un mestizaje bastante amplio, sobre todo en el norte y en el Bajío. Lo otro fundamental de esta zona es el importantísimo papel que juegan los puertos interiores y la navegación fluvial. Y esto es fundamental porque no en otras, dijéramos, esta es la zona del Imperio Español donde hay mayor cantidad de navegación interior. Ahora, siempre, de nuevo, en la historiografía colombiana se inicia con que el río Magdalena y todos sus tributarios siempre fueron difíciles de navegar y muchas veces haciendo un eco de varios empresarios del principio del siglo XX que eso era mejor echarle cemento a esos ríos porque esos ríos eran un problema, ¿no? Pues bien, en la economía preindustrial no eran ningún problema, sino eran arterias fundamentales de comercio, particularmente para conectar toda el área norandina con la zona de los mercados del Caribe. Entonces, eso es un comercio que hasta ahora se está empezando a medir y a estudiar, pero que es muy importante, y eso pone, digamos, a la Nueva Granada en una posición bastante distinta a todas las demás colonias del imperio. Y finalmente hay varias cosas, y es que eso hay una complementariedad regional, hay un comercio interregional que es el que voy a mostrar ahora bastante fuerte, pero sobre todo hay multilateralidad y policentrismo. Ahora, ¿con qué me refiero con eso? Vamos realmente a ver el mapa rápidamente acá. De lo que he hablado en abstracto, pongámoslo un poco en el mapa. Entonces, digamos, esto es básicamente lo que hasta 1777 era el Virreinato de Santa Fe. Después de 1777, pues la parte venezolana se segrega, se forma una capitanía general y nada más queda la parte de la actual Colombia, del actual Ecuador y Panamá. Si bien toda esta zona occidental, digamos, quedó engarzadísima a las lógicas económicas del virreinato. Entonces aquí está, dijéramos, la arteria fluvial del Magdalena, la arteria fluvial del Atrato, tenemos varios ríos que desembocan aquí en el Pacífico que van a ser muy importantes, y obviamente toda la zona del Guayas que también se conecta bien adentro a través de los ríos hacia la sierra. Bien, ¿a qué me refiero con policentrismo? Generalmente se piensa que Cartagena aquí era la llave de conexión de toda esta zona y Guayaquil a la zona de la Audiencia de Quito. Pues bien, a fines del siglo XVIII todo esto cambia bastante porque esta región se está conectando por diferentes mecanismos. Primero vía Maracaibo, y ahorita voy a mostrar algunas cifras. A fines del siglo XVIII Maracaibo se convierte en el segundo puerto más importante del reino para la entrada de efectos europeos y para la salida de cacao de esta zona, que es la zona de Cúcuta aquí. Lo otro tiene que ver con los demás puertos, digamos, alrededor del delta del Magdalena,
que se comunican tanto con Santa Marta por acá, pero sobre todo con el puerto de Mompox. Entonces, de nuevo, a uno eh, al medir las importaciones, no si dijéramos saliéndonos de Cartagena, uno ve, dijéramos que el peso de todos estos puertos menores es ya a fines del siglo XVIII hegemónico. Ahora vamos al Pacífico. Cuando se abre el atrato a fines del XVIII también, por aquí también están entrando efectos de Castilla y saliendo oro. Ahora, esto es legal. Es importante decirlo porque generalmente se piensa que todas estas rutas eran, dijéramos, no autorizadas. Siempre estuvieron autorizadas. Lo que estamos haciendo es ahora medir, ¿no?, hacia dónde sale y hacia dónde va, particularmente porque esto va, por ejemplo, todo el oro que se produce en esta zona, que ya voy a explicar, va hacia Panamá, ¿no? Entonces, y también por el Pacífico está un gran comercio que se hace con Guayaquil aquí, de sal, de carne, una cantidad impresionante de mercancías que comunica el reino por esta zona. Entonces, digamos, todo se forma un arco de conexiones que tiene esta región con la economía mundial. Entonces, es una región policéntrica. Entonces, al interior del reino, pues se van a formar, dijéramos, diferentes entrepots que son los que van a distribuir esas mercancías. Bogotá el más importante, pero no es el único. Bien, podemos nosotros dividir en tres grandes regiones el nuevo reino de Granada, ¿no? Entonces, tenemos las zonas mineras de todo el occidente minero, con dos grandes cinturones: el cinturón minero antioqueño, donde se produce oro asociado con plata, y los cinturones mineros del litoral, ¿no?, que es toda esta zona de acá, que producen oro mezclado con platino, pero oro de muy alta ley. Entonces es oro que rinde bastante una vez se lleva a la fundición, como en esa época. Hay otras zonas, digamos, en la zona del macizo de Popayán aquí, es importante tenerlo en cuenta, y hacia el sur de la audiencia de Quito, los minerales de Zaruma, que a fines del siglo XVIII todavía rendían algo de oro, no tanto como esta zona, pero todavía era importante. La otra zona es una zona esencialmente agropecuaria, que es toda la zona del nororiente del Nuevo Reino, la zona de acá que produce textiles que se consumen al occidente, y una cantidad variada, impresionante, que estamos midiendo ahorita, de productos agrícolas también. Entonces, tenemos otras zonas, el Alto Magdalena aquí, que produce mucho ganado, pero realmente esa es más o menos la división. Ahora, aquí al centro del Callejón Andino, pues está la otra gran zona de producción textilera, que suple la parte suroccidental del reino, que vamos a verlo, y también tiene unas conexiones hacia el sur y con Guayaquil. Y finalmente, todas estas zonas, dijéramos, de las tierras bajas del Caribe neogranadino, también conectadas al interior con el río Magdalena, todas estas zonas son las que se están viendo conectadas en este nuevo boom de commodities que hay a fines del 18. Entonces empieza, dijéramos, a Humboldt le impresionaba la cantidad de azúcar que bajaba de aquí de adentro, del puro corazón de los Andes, de Honda, vía el río Magdalena para exportar a los mercados internacionales. Claro, eso tiene que ver con el hecho de la caída de Haití, bueno, podemos verlo luego, pero a lo que voy es que esto es una zona bastante conectada con esta producción de commodities, y esos commodities a su vez generan eslabonamientos con toda la zona andina. El caso más palpable de esto es la producción cacaotera que hay en esta zona, que sale vía Maracaibo y va a Veracruz, ¿no? Que eso también se está estudiando ahorita, la cantidad de, dijéramos, de plata mexicana que entraba por aquí, es impresionante. Pero bueno, este mapita nos va a servir más adelante, bien, pero vamos aquí adelante, vamos a proveer un poco de datos sobre lo que estaba diciendo ahorita. Entonces, el origen de las importaciones de efectos de Castilla a Bogotá, la capital del reino. Entonces vamos a ver cómo, dijéramos, a fines del siglo XVIII, con las coyunturas de las guerras atlánticas, va cambiando bastante. Tenemos que, dijéramos, en 1791-93, en época de paz, Cartagena efectivamente es el principal abastecedor de efectos europeos al interior, muy detrás Honda, vienen los otros puertos, pero si vamos 10 años después, ya la cosa bastante cambia, ¿no? Mompox y particularmente todos esos puerticos, Sabanilla, Barranquilla, al norte, empiezan, digamos, ya hegemónicos a proveer de efectos. Y ni aquí hablar ya a fines del periodo colonial, donde los puertos venezolanos van a ser, digamos, los principales proveedores de efectos europeos. Esto, digamos, en términos de historia política es fascinante, porque eso le explica a uno esas tempranas interacciones entre el problema venezolano y
y el problema neogranadino. Pero bueno, vamos a Popayán, tenemos un mercado más al interior, un mercado que dependía de Cartagena también, pero fijémonos, digamos que ya dependía de Bogotá, tenía otras conexiones variadas, incluso desde Quito, teníamos siempre un comercio intersectorial de efectos europeos que venían del sur también. Pero lo mismo, hay una transformación impresionante y lentamente Santa Fe, por ejemplo, empieza a monopolizar un poco el comercio hacia el suroccidente. Esto va a generar, de nuevo, en términos de política económica, una serie de cambios impresionantes que podemos verlo en la discusión. Un ejemplo interesantísimo de la forma como se estaban abriendo nuevas rutas es, por ejemplo, Quibdó, ¿no? Quibdó pasa a ser un puerto impresionante de importación a fines del periodo colonial. Pero bueno. Ahora vamos más hacia el sur, vamos a Quito, que esto es muy interesante porque éramos en época de paz, generalmente Guayaquil es efectivamente el puerto, esto no hay sorpresa acá. La sorpresa va a venir es que cuando se vuelve común, dijéramos, la coyuntura bélica, pues, digamos, toda la zona del norte, Cartagena, Mompox, empieza a suplir bien adentro a Quito, impresionante. Incluso Cuenca, por ejemplo. Cuenca, por estos años, obviamente no están aquí los datos, pero pues lo digo, por estos años, hacia 1791 y 1801, casi el 45-50% de las mercancías vienen de Cartagena y de Mompox, por ejemplo. Entonces, bien adentro de los Andes hay una penetración de esas mercancías. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? De nuevo, que se trata de una zona bastante policéntrica. Tiene conexiones con la economía mundial a través de distintos puertos. Por ejemplo, aquí me he hablado de los puertos del Pacífico, por ejemplo, que son bastante activos, sino que el problema es que, de nuevo, nos falta medir qué es lo que tanto está entrando por ahí. Bueno, ahora, vamos a estudiar el oro y la plata. Entonces, uno de los mecanismos para medir hacia dónde van y hacia dónde vienen el oro en sus diferentes formas, porque hay oro amonedado, hay oro en barras, es importante tener en cuenta principalmente los doblones, eran las monedas de oro que más circulaban en la zona. Entonces, yo construí unas matrices con las encomiendas con los libros manuales de las encomiendas, entonces contando cada una de las encomiendas que por correo enviaban desde las distintas zonas del reino. Entonces, esto es importante porque esos libros manuales me permitieron calibrar varias cosas que no me permitían calibrar otras fuentes, que es primero, qué tipo de oros va, digamos, si van doblones, si van escudos, si van barras, si va oro en polvo. Entonces, me permitió, dijéramos, efectivamente establecer el tipo de moneda. En la plata, por ejemplo, es mucho más interesante, porque en la plata tenemos distintos tipos de moneda. Entonces, tenemos los fuertes, tenemos macuquinos antiguos, macuquinos de martillo, tenemos macuquina mexicana, macuquina perulera, por ejemplo. Entonces, digamos, eso me permitió a mí ver toda la heterogeneidad monetaria. Y me permitió ver efectivamente, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la plata, que la composición de la oferta monetaria era tanto moneda mexicana, peruana, de Guatemala, había, dijéramos, de toda la zona del imperio circulando ahí. Ahora, hay varias cosas que me gustaría resaltar, empezando por la circulación de oro. Entonces, la circulación de monedas de oro. Entonces, primero es la multilateralidad, ¿no? Es decir, el oro no sale de cada una de las zonas directamente a los puertos en forma de enclaves, sino hay una serie de interconexiones muy fuertes entre cada una de las zonas. De nuevo, esto refleja también un comercio de bienes muy importante. Pero hay dos cosas que me gustaría aquí bastante enfatizar, perdón. Primero el rol de Quito, ¿no? Quito, dijéramos, absorbe una cantidad impresionante de oro que viene del norte, ¿no? Si ustedes ven, el grosor de la línea mide la importancia de la conexión. Quito llega a absorber, dependiendo del año, entre 25 y 30% del oro que se produce en el Nuevo Reino de Granada. Entonces esto es importantísimo, porque si nosotros continuamos estudiando el Nuevo Reino de Granada en función de Cartagena, en función del norte, estamos perdiendo una cantidad impresionante de información que va hacia el sur y termina en Lima. Entonces, Lima termina siendo el destino final de una cantidad impresionante de monedas de oro que se emiten en Popayán y que se remiten también en Bogotá, ¿no? Otra parte va vía Guayaquil con todo ese comercio que les venía explicando por el Pacífico y que también absorbe una cantidad impresionante de doblones, ¿no? Doblones que si ustedes ven, por ejemplo, aquí salen de Bogotá, hacia el occidente y de ahí va para Guayaquil, ¿no?
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque no, siempre hemos estudiado estas zonas de una manera separada, cuando realmente estamos perdiendo gran parte del pastel de a dónde iba el oro y cuánto oro se producía. Entonces, esto, de nuevo, y perdónenme la redundancia, eh, y perdónenme la insistencia en esto, porque es que si uno, por ejemplo, nada más mide los flujos de oro que salen de Bogotá y Popayán hacia el norte, pues estamos perdiendo efectivamente casi 500.000 pesos que van hacia el sur. Entonces, eso pesa bastante en términos agregados. La circulación de oro en barras, bueno, esto quizá podemos verlo en la sección de preguntas, básicamente la importancia del Pacífico, de nuevo aquí, Novita es el principal hasta esta época, Medellín, digamos, la zona antioqueña es importante, pero es más, digamos, tiene conexiones más variadas, ¿no? Con Mompox principalmente y con Cartagena, pero Novita acá se convierte en el principal proveedor de oro para la Casa de la Moneda de Bogotá, por ejemplo. Entonces, y a su vez, como hemos visto, Novita recibe una cantidad impresionante de monedas de oro que a su vez las usa para comerciar con Panamá y para comerciar con Guayaquil. Bueno, ahora la plata, vamos a la plata. Entonces, yo agregué todos los tipos de moneda de plata. Obviamente, en el trabajo que estoy haciendo ahorita, es básicamente, pues los voy a dividir, pero esencialmente tenemos aquí varias cosas. Entonces, si Quito absorbe, dijéramos, oro para mandar al sur, absorbe plata que viene esencialmente de Cuenca, que viene esencialmente de Lima, para mandarla hacia el norte, ¿no? Esencialmente a Popayán y Bogotá. Digamos, esto es un intercambio bimetálico que hay, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Porque Quito aquí se convierte en el corazón bimetálico de todo este sistema. Hay otras zonas aquí más dinámicas también de circulación de plata, todo el Valle del Cauca, tenemos una economía bastante dinámica. Y también hay otra conexión que es la conexión mexicana, ¿no? Que infortunadamente aquí no está tan grande porque, pues, por cuestiones ajenas a mi voluntad no tuve acceso a los libros manuales de las administraciones venezolanas, pero sí al menos lo vi desde Bogotá y Pamplona, la cantidad de metal, de monedas mexicanas de cruz, o sea, monedas mexicanas emitidas antes de las reformas de las casas de moneda que están entrando vía Mérida, vía Cúcuta, vía Maracaibo, que va hacia el interior del Nuevo Reino. Entonces, de nuevo, estamos hablando de una economía bastante, con bastantes puertas hacia la economía mundial que están conectadas de distintas maneras en un sistema, en un mundo bimetálico. Entonces, esta es como la matriz general. Vamos a tener aquí. Bien. Entonces, vayamos a Quito. Vayamos a Quito. Después de ver, dijéramos, la importancia de esta zona, de haber calibrado un poco, de haber ofrecido algunos datos, veamos qué es lo que pasa. Entonces, la primera cosa es que siempre se ha señalado que la economía ecuatoriana estuvo artificialmente unida al virreinato de la Nueva Granada. Digamos que era una unión artificial, que los Borbones pusieron básicamente un renglón más en una real cédula que dijo, la audiencia de Quito pasa del virreinato del Perú al virreinato recién formado de la Nueva Granada. Entonces, desde el punto de vista de la historia económica, pues siempre se ha dicho que el siglo XVIII, que ese proceso de transición hacia el nuevo Reino de Granada estuvo marcado con una crisis, como les venía diciendo. Una crisis cuyo pivote principal fue el efecto, que yo llamo el efecto Potosí, es decir, se resiente Potosí, se resiente toda la zona ecuatoriana. Entonces, la formación cualitativa es impresionante, es decir, si ustedes ven las quejas de los señores quiteños quejándose todo el tiempo de que, oiga, no, nos invadieron por vía del Pacífico los principales mercados, ¿qué hacemos? Estamos quebrando. Ahora, ¿cuál es el problema con esa forma de ver la historia de esa zona? Es que generalmente hay dos formas en que se producen los textiles, esencialmente. Por el obraje, que ya voy a explicar es, y el pooling out system. El obraje, como ustedes saben, hay toda una discusión en la literatura. Para mí, el mejor texto es el de Salvucci, para la Nueva España. Efectivamente estudia la microeconomía del obraje, que realmente era una institución que cumplió un papel en el siglo XVI-XVII en el marco de unos mercados imperfectos, pero que en el siglo XVIII, una vez los precios relativos de la producción de algodón en varias de las zonas del imperio, pues se vuelve poco competitivo, ¿eh? Obviamente hay otros problemas, la mano de obra, de nuevo, una sección de las discusiones la podemos discutir con más detalle, pero esencialmente estos señores dueños de obrajes, los obrajeros, pues es una clase muy bullosa, ¿no? Es decir, tienen, digamos,
y sobre todo en el caso de la audiencia de Quito, donde los grandes nobles eran los dueños de estos obrajes, pues efectivamente ellos tenían la capacidad política para estar efectivamente mandando informes de que la economía de la audiencia estaba en crisis y necesitamos protección porque los obrajes están decayendo. Y la economía obrajera efectivamente disminuyó. Esos talleres, dijéramos, ligados a la hacienda, ligados a todo un sistema de integración vertical, pues estaban resintiendo. La cuestión es que no solamente los obrajes recayeron por una competencia europea, sino principalmente porque adentro de la audiencia de Quito empezó a haber una producción doméstica bastante descentralizada a través del Pooling Out System. Comerciantes que traficaban algodón, efectivamente, y lana también, que la repartían a las unidades domésticas, tanto urbanas como rurales, ¿no? Y obviamente ellos se encargaban de eh, encadenar todo, dijéramos, todo el supply chain, ¿no? Todo la cadena de valor de la producción textil, y al final lo mandaban, dijéramos, a los distintos mercados, no solamente a la Nueva Granada, sino también al sur. Entonces, el problema es que ese pooling out system en la audiencia no ha sido muy estudiado. Eh, un par de textos muy interesantes de Mariana Borchardt de Moreno, donde ella empezó efectivamente a señalar que, oigan, mire, si uno mide las salidas de textiles, realmente qué es lo que está saliendo, pues está saliendo es toda esa cantidad de producción que no están produciendo los obrajeros, sino comerciantes que a su vez la compran a productores domésticos. Entonces, eso, digamos, cambia todo, porque, digamos, si hay una crisis, ¿es crisis para quién? ¿No? Entonces, eso es importante porque nuestros datos nos van a permitir aportar algunos datos sobre eso. Lo otro tiene que ver con el comercio sierra-costa, ¿no? Siempre se vio, volvamos un momento aquí al mapa, a ver si lo vamos a necesitar, si vamos acá, siempre se ha señalado que cuando Guayaquil empieza a exportar cacao a Nueva España y a España, eh, vía Lima, esto más o menos, esta región formó una región, palabras más, palabras menos, desconectada de la experiencia económica de la zona andina. Entonces, casi siempre se trató de señalar que esto era una economía de enclave. Realmente pocos eslabonamientos se generaban entre estas ambas zonas. Pero realmente, cuando uno empieza a medir con los libros manuales de Alcabala todo lo que baja en términos de harinas, textiles que se consumen en esta zona, y a su vez productos pecuarios y productos agrícolas que se producen en la sierra, que se producen en el Guayas, que van hacia la sierra, pues esto es un comercio muy importante que hasta ahora se está estudiando. Eh, Estos datos naturalmente pues ponen muy en entredicho esa perspectiva de una economía totalmente en crisis. Eh, Viendo aquí, ahora, yo lo que propongo es que existe esencialmente un sistema bifronte. Es decir, si uno sigue, dijéramos, midiendo el termómetro de la economía de la audiencia con las conexiones con Lima únicamente, pues uno está perdiendo casi que la mitad de lo que estaba produciendo la audiencia, que no iba hacia Lima, sino iba hacia el norte, hacia la Nueva Granada, ¿no? Entonces, esto es un sistema bifronte tanto en términos monetarios como en términos de la circulación real de mercancías, ¿no? Estamos hablando de una zona que está tanto supliendo a Lima como está supliendo a Popayán y hasta, dijéramos, de una manera muy marginal pero sugestiva a Bogotá y Antioquia. Bien, vamos a poner un poco de números a esto. Esta es la cantidad en toneladas que consume Popayán. Nada más es un mercado. Y ya voy a explicar por qué es importante que esto sea un solo mercado. Estamos hablando que a fines del siglo XVIII, alrededor de 120, 140 toneladas de textiles al año se exportaban de Quito, únicamente de Quito, no estoy hablando de nuevo de las otras zonas productoras de textiles que iban directamente a Popayán. Entonces es un crecimiento impresionante de fines del 18. Hacia el final del periodo colonial se resiente esto. Esto va a tener digamos, una resonancia importantísima en la forma como Quito va a reaccionar en el colapso del Imperio Español, pero lo importante aquí es que ya uno entrando a medir, la cosa es distinta. Ahora,
Si vemos este mapa esencialmente nos trae otra escala aquí. Es todo lo que está saliendo de Quito, Otavalo y Barra hacia el norte. Popayán es sin duda un mercado importante, pero hay una cantidad impresionante de otros mercados, particularmente en toda esta zona minera, por ejemplo, toda esta zona del Pacífico. Y ojo, esto es únicamente lo que va por tierra, ¿no? Porque, como les he señalado, vía Guayaquil, por toda esta zona, entra también mucho textil, sal y una cantidad impresionante de, por ejemplo, de carne salada, por ejemplo, que eso poco se ha estudiado, ¿no? Eh, pero lo que voy es que, de nuevo, son varios mercados. Ahora, por ejemplo, Adrian Kenneth, por ejemplo, nada más utilizando estos datos de Popayán, pues señaló que esto era totalmente marginal cuando, pues básicamente hay que medir el resto de mercado para uno efectivamente entender qué es lo que está saliendo. Y nada más tengo datos para Ibarra, Otavalo y Quito. No tengo datos, por ejemplo, para las otras zonas más hacia el sur, Ambato, Riobamba, por ejemplo, eh, que también producían una cantidad impresionante de textiles que se mandaban hacia el norte. Bien, ok, ahí permítame terminar esta presentación con un ejemplo, que es el ejemplo de los situados. Entonces, si volvemos rápidamente hacia la matriz de flujo de oro y plata, todo esto es circulación privada esencialmente de metales, es decir, comerciantes privados. Aquí no está lo que envía la corona a cada una de esas zonas, aquí no está, ¿no? La corona tenía un sistema, dijéramos, básico. Aquí está el profesor Herbert Klein, él sabe muchísimo más que todos nosotros juntos sobre ese tema, de esencialmente de cubrir en cajas deficitarias los dineros con cajas superavitarias, ¿no? El más famoso en esta zona es el situado, los sistemas de situado. Volvámonos al mapa de nuevo. Okay. La idea es aquí que todos aprendamos de esto. Entonces, la principal caja deficitaria era Cartagena, donde se acumulaba la gran cantidad de gastos del reino, sobre todo militares. Y Bogotá hasta cierto punto porque tenía una burocracia asalariada bastante amplia, ¿no? Pero hay dos grandes sistemas de situado. Primero, el que sale de Quito, que va a Cartagena. Entonces, aquí más o menos estamos hablando de 300.000, 400.000 pesos plata, más y menos. Hay zonas donde incluso se envía poquito, 100.000 pesos, pero más o menos es alrededor de 300.000 pesos. Y la otra red de situados es la que efectivamente confluye en Bogotá y que luego va a Cartagena, que es de todas las zonas mineras del occidente y los surplus de la zona del nororiente que remiten vía onda hacia Cartagena. Eh, Vamos hacia atrás, ¿no? Adelante, perdón. Entonces, esos dos grandes sistemas de situados, muchas veces los historiadores fiscales que les gustan hacer mapas chéveres, pues le dibujan a uno de que va directamente todo Quito a Cartagena o va todo de Bogotá directamente a Cartagena. Eso no es así. Realmente el sistema de transferencias de situados es un sistema esencialmente financiero y bimetálico en dos sentidos. Financiero en que muchas veces todo se gira en libranzas, muchas veces no se entregan los metales que se entregaron en la zona de origen a la zona de destino. Ya voy a explicar eso por qué. Y eso tiene que ver primero con los costos de transporte, ¿no? Aquí hace unas semanas que infortunadamente no pude estarme, pues nada, de nuevo. Eh, Álvarez Nogal pues tiene un, un artículo muy interesante sobre los costos de transportar moneda. No es sencillamente mandar una real cédula mandando que se me envíe un situado de tal plaza a la otra plaza, sino eso tenía unos costos. Entonces, generalmente lo que hacía la Real Hacienda era eh, rematar el situado a un comerciante asociado con un militar generalmente o a una compañía de comerciantes. Eh, en el caso de Quito, generalmente eran una serie de conglomerados entre comerciantes de Popayán y Quito, ¿no? Eran ambos. Curiosamente, los que más se quejaban de que el situado estaba desangrando la economía quiteña eran los que remataban el situado. Y vamos a ver por qué rematar el situado era tan importante. Lo primero son los costos de transporte. La corona pagaba esos costos, pero sobre todo había una orden siempre, y es que tratar de mandar siempre el situado en oro, porque pues transportar oro es más barato que plata, pues en términos de valor peso, ¿no?
Lo segundo, costos de transacción. Por favor, entreguen siempre las monedas. Si nosotros lo entregamos en Quito, macuquina perulera, me tienen que entregar en Cartagena macuquina perulera. No me vaya a entregar, por favor, otro tipo de moneda. ¿Por qué? Porque si dijéramos, yo le entrego a usted doblones en Bogotá, por ejemplo, esos doblones en Bogotá circulan a una tasa de cambio distinta a la tasa de cambio que va a circular en Cartagena. Y si yo le entrego a ustedes doblones en Popayán, de nuevo, la tasa de cambio en Cartagena es totalmente distinta a la tasa de cambio en Popayán. Estos situadistas sabían muy bien eso. Ellos se dedicaban a comerciar esas monedas. Y tiene que ver con todo esto, dijéramos, todos estos costos de transacción, costos de transporte, y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que era tal la magnitud de estos situados que generaba muchas veces en los mercados un crowding out. Entonces, si uno va a las notarías, por ejemplo, una cosa muy interesante es que muchas de las transacciones se hacían en función de, bueno, usted me va a pagar, por ejemplo, le vendo una cantidad X de telas de Quito para llevar a Popayán a pagarlas cuando pase el situado, por ejemplo. Entonces, es muy común ver ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque es que cuando pasa el situado, la mayor parte de la gente quiere mandar plata con el situado, pero también pedir prestada plata del situado. Entonces, eso, dijéramos, tiene un impacto en las tasas de interés, un efecto crowding out. Entonces, todo eso, dijéramos, está enseñando que no es tan sencillo, no es pintar en el mapa de que todo a Quito, a Cartagena, está desangrando plata hacia el norte, no. Hay una serie de aquí de transacciones financieras. Obviamente aquí lo estoy simplificando de una manera totalmente, casi que hasta irresponsable, pero es más o menos hacia dónde va el asunto. Hay una irrigación muy importante de todos estos dineros antes de salir. Entonces, ahí viene el asunto, que generalmente los historiadores han interpretado esos situados como un juego de suma cero, ¿no? Es decir, con que pierde Quito, pierde Popayán, pierde Bogotá, gana Cartagena, cuando no es así, ¿no? Hay una activación de nuevos recursos. Benford Surplus lo que hace, digamos, es esencialmente activar recursos ociosos que no hayan antes para producir productos. Ya vamos a ver concretamente a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces, un ejemplo sencillo y muy chévere. Esto yo lo armé con uno de los tantos expedientes que se armaron sobre eso, porque el rey siempre vivía preocupado con que, oiga, están negociando con mi plata, pero al rey y a los oficiales de la Real Hacienda un momento dado no le interesaba tanto que se comerciara con la plata, sino cuánto le iban a dar de comisión, ¿no? Entonces, veámoslo esto con un ejemplo. Entonces, el situado que va a Cartagena de Quito generalmente eran 300.000 pesos en plata macuquina, de nuevo, en plata macuquina, es decir, en plata antigua. A ver, si quieren, en la discusión podemos entender un poquito más de historia monetaria de ahí. El situadista generalmente divide esos 300.000 pesos en dos cosas. 150.000 pesos los usa para comprar textiles en el mercado quiteño. Entonces, uno ve las transacciones mandando, por ejemplo, el caso más emblemático del Marqués de Selvalegre, por ejemplo, tenía una red impresionante de producción textil. Entonces, la mitad de la plata del rey se invertía efectivamente en compra de textiles. La otra mitad se enviaba para comprar oro en polvo y en barras en las zonas mineras del Nuevo Reino. De nuevo, porque piénsenlo en términos relativos, es decir, en una zona de oro, el oro es barato, la plata es cara. De nuevo, esto es una simplificación totalmente básica, pero es muy importante de qué es lo que hay detrás. En esas zonas de oro se recibe la plata con precio más alto que en Quito, por ejemplo. Entonces, de nuevo, aquí está el arbitraje, aprovechar el precio de la plata en Quito para aprovechar el precio de esa plata más alta en Popayán, en Barbacoas, en toda la zona del Pacífico. Entonces, como ustedes ven, aquí todavía no entra Cartagena para nada, ¿no? Esto es una plata que se pone a circular netamente tanto en la zona de la Audiencia como en la zona del nororiente, del noroccidente de la Nueva Granada. Es lo que pasa al final, y eso es en Popayán, ¿no? Entonces, en Popayán, esos 300.000 pesos que dan unas vueltas impresionantes. Entonces, ¿qué se hacen? Entonces, en este expediente se llegaron 100.000 pesos en Macuquina que se invirtieron en rescate de oro en polvo. Ese oro en polvo se manda a la Casa de la Moneda, se obtienen doblones, ¿sí? Otros 100.000 pesos que se invierten directamente en compra de moneda, o sea, no en oro en polvo, sino en moneda, en Popayán. Y finalmente 100.000 pesos de esos textiles que se habían producido en Quito, parte de eso se vendió al norte. Y de nuevo para obtener doblones. Entonces, esos 300.000 pesos que salieron
en plata de Quito, en Popayán se convierten en 300.000 pesos en doblones, de nuevo, tras de una serie de transacciones impresionantes acá. Ahora, ¿cuál es la ganancia neta del situadista? Primero y fundamentalmente que en Cartagena siempre circulan los doblones, un premio, que en esa época llamaban, más o menos entendámoslo, con una tasa de cambio de 6%. Entonces, digamos, ya iban ganando 6% porque ellos entregaban los doblones. Como estaba estipulado que tenía que entregarse en Macuquina, pues yo cambio los doblones en Cartagena y entrego a la caja real en Macuquina, me gano ese 6%. Y además de eso, todos esos textiles que se produjeron y toda parte del oro que se produce también, que se cambió con esa plata, se manda a Lima también. Otra parte se manda a Lima, donde en Lima también circulan los doblones a premio, esta vez a 5.5%. ¿Cuál es la moraleja de esto? Entonces, la moraleja de esto son varias cosas. Primero, que la economía de Quito cumple un papel importantísimo en la forma en cómo funcionaba la economía del Pacífico neogranadino y en general los sistemas de pago de todo el nuevo Reino de Granada. Lo segundo es que esto también nos explica por qué es que va tanto oro privado también a Lima, por ejemplo. Porque en Lima el oro siempre comandaba precios más altos. Entonces resultaba, a pesar que era un mercado tan distante, muchas veces resultaba sumamente lucrativo ir, llevar doblones a Lima, cambiarlos por plata peruana para mandar al norte, hacer un proceso de arbitraje. O necesariamente un proceso de arbitraje indirecto, utilizando textiles, utilizando cacao, por ejemplo, también. Los comerciantes de Guayaquil utilizan muchas libranzas, eh, algunas pagas en Lima, otras pagas en Acapulco, en fin. De nuevo, podemos verlo después, pero a lo que quisiera, y con eso termino la presentación, es que esta es una zona bastante, este sistema monetario es bastante integrado y pues todo esto que conocemos como la economía norandina, con todas sus vertientes caribeñas y en el Pacífico, pues son efectivamente un espacio económico. Aparte, dijéramos, pero dinámico, engarzado también a los otros sistemas económicos del centro de los Andes y la Nueva España. Bueno, muchas gracias. Eh, creo que es suficiente. Eh, Gracias a vos, James. 45 minutos. Sí, depende cómo hagas la medición. Pero muchas gracias, muy, muy bueno, excelente. Quiero abrir entonces para los que quieran comentar. Yo tengo varias preguntas, por supuesto, pero no, me gusta aprovecharme de mi papel aquí de moderador. Entonces, a los que quieran preguntar, les pido que por favor prendan o liguen su cámara y prendan su micrófono para escuchar las preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Profesor Klein tiene el micrófono abierto si quiere comenzar. Okay. Solamente comentario. Yo creo que es un trabajo muy útil. Nunca vi en tan detalle este comercio local y el intercambio entre los varios centros locales y la distribución y cómo fue gastado el situado. Yo sabía que el situado se fue desde la Caja Real a varios lugares que estaba dependiente de pero es realmente bastante interesante. Es mi único comentario. Gracias para la conferencia. Ok. Javier Castaño también está. Voy a recoger unas 2 o 3 y le paso luego a James, ¿ok? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Joel Javier Castaño, soy doctor en Historia del Colegio de México. Le quiero preguntar a James un par de cuestiones. Primero, no es incurrir en una generalización, considerar que en el periodo colonial existían los sistemas monetarios cuando la mayor parte de la población estaba excluida del intercambio y del acceso a este tipo de capital, moneda, cuando la mayor parte de la población, sobre todo la de los sectores populares, estaba inserta en una economía natural y en donde los capitales, ¿cierto?, que eran absorbidos a través de las cajas reales, se orientaban generalmente hacia el exterior y en donde generalmente también estos capitales estaban concentrados por unos pocos agentes económicos, como eran los funcionarios de la corona, como eran los comerciantes
y el clero. No es caer en una generalización, incluso en un anacronismo, considerar entonces que eso es hablar de sistemas monetarios en una economía que no era auténticamente ni capitalista ni monetarizada y donde no era usado el dinero de manera generalizada que facilitara los intercambios y las transacciones. Ok, le voy a dar la palabra a James un momento a Gabriel Cabrera y después tú respondes. Carlos Gabriel queda para la siguiente ronda. ¿Ok? Ok. Gracias. Dale, Gabriel. Gracias. Solo es una pregunta sin ser colonialista y viendo la complejidad de la exposición y los datos, no sé si pueda decirse algo con relación a la fuerza de trabajo, a los esclavos, porque al fin y al cabo estamos hablando de la extracción de oro y plata. Entonces, entiendo, por supuesto, que las mediciones están hechas sobre esas materias, pero ¿qué se puede decir del flujo de esas cosas con relación a la fuerza de trabajo y la extracción en los lugares? Y lo otro que me llamó la atención fue el empleo de la palabra commodity en la exposición de James. Me pareció como llamativo la expresión en algún momento. Gracias. Ok, James, te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias por esta primera ronda de preguntas. Sí, efectivamente es un trabajo, por ejemplo, de los situados, entender efectivamente cómo se irrigaba por toda la zona. Es importante, digamos, ha sido una empresa en la que me he metido para entender todos estos problemas. Bueno, la pregunta de Joer, a ver, primero, aquí dijéramos, hay que hacer unas salvedades bastante importantes, es que no hay que confundir capital con moneda, es decir, son cosas distintas, ¿no? Y esto es importante porque el hecho de que algunos no tengan capital no quiere decir que no tengan moneda y viceversa, ¿no? Es decir, el hecho de que no se tenga capital inicial con todas, dijéramos, sus formas, no quiere decir que la gente no viera la moneda. Y eso, dijéramos, y generalmente es porque hay una confusión en los términos básicos, es decir, una cosa es capital, otra cosa es moneda. Eso es lo primero. Lo segundo, que tiene que ver es con esa gran discusión a Saurión Romano, si esto era una economía natural o una economía monetaria. Yo mismo me he insertado, inclusive, tratando de medir eso, digamos, cuál era la disponibilidad de metales por persona, ¿no? Es una de las grandes formas de uno medir esto, de transar esa discusión. Porque, claro, si uno lo ve desde un punto de vista netamente cualitativo, sí, claro, ahí no había, todo esto era, dijéramos, una zona de trueque, sin moneda y sin instrumentos monetarizados. Pero cuando uno empieza efectivamente a hacer los cálculos, la cosa no es tan sencilla. Y esa discusión vieja entre, por ejemplo, la de Antonio Ibarra con Romano, por ejemplo, es muy bonita, porque efectivamente es ponernos con las cifras en mano, no tanto con que dijo el virrey X que no había moneda, no, sino con las cifras en mano, equiparándonos con unos instrumentos analíticos distintos, es medir, oiga, ¿cuánto porcentaje del producto pasaba o no por el mercado? Uno, y dos, en términos de signos monetarios, ¿no? Entonces, esto, digamos, es fundamental en esa discusión. O sea, no podemos, digamos, hacer una discusión en términos de economía natural sin tener en cuenta esos dos conceptos básicos. Y lo siguiente, también que tiene que ver con la discusión de la moneda, ese tipo de moneda que está circulando. Es decir, hablar de moneda en general no tiene sentido. Es decir, las clases bajas utilizan esencialmente macuquina, pero muchas veces uno perfectamente ve a gente pagando sus tributos en doblones y los indios pidiendo por favor que les den el premio de ese doblón, porque ellos saben efectivamente que eso circula con unos premios, con unas tasas de cambio, ¿no? Entonces, no es tan sencillo decir que esto, digamos, todo el mundo estaba fuera de la economía monetarizada, porque, de nuevo, a mi modo de ver, es una hipótesis a ser demostrada, y lo que estamos haciendo es tratando de ver cómo circulaba la moneda, a dónde iba y por qué iba, hacia dónde iba, que es lo fundamental. Y lo otro, finalmente, es que, por ejemplo, y en esto el río romano creo que siempre fue bastante, un poco elusivo, ¿no? Que si bien que si hacemos trueque, por ejemplo, aquí lo importante es que hay una moneda de cuenta, es decir, la gente deja efectivamente
muchas veces de vivir una economía natural a secas, sino efectivamente entra la moneda de cuenta aquí a jugar, y la moneda de cuenta, aquí entra todo el problema de los precios, por ejemplo. Entonces, la verdad, eso de la economía natural y la economía monetaria es un debate muy bonito, pero es un debate que debe solventarse de manera empírica, ¿no? Es un debate esencialmente que, de modo de ver, necesita datos duros sobre esto y hacia dónde está yendo. Bueno, sobre la mano de obra, pues uno podría aquí hacer una mini exposición. Bueno, y no entiendo por qué el uso de la palabra commodity. Bueno, no entiendo la pregunta por el uso de la palabra commodity. Y sobre la mano de obra, básicamente, hay que decir varias cosas. Digamos, esto es una zona, si me permite, Carlos, no sé si me puedo explayar un momentico sobre eso, pero básicamente es un problema también regional. La zona de productora de oro, uno tiene más o menos 3 grandes constelaciones de forma de trabajo. Esclavo, efectivamente, una gran proporción esclava, una gran proporción libre, mazamorreros esencialmente, que no solamente en Antioquia, hay mucho mazamorrero en la zona del litoral pacífico. Y finalmente tenemos formas de compañía también, que es, yo recluto unos peones, esto era muy común también en las tierras bajas del Pacífico, y reparto a la mitad lo que se produzca esa mina. Bueno, estoy, dijéramos, de nuevo, simplificando un poco, pero para que nos entendamos en una constelación de formas de trabajo. Pero esto, de nuevo, es bastante singular. ¿Por qué? Y esto particularmente para los historiadores brasileños es claro. La esclavitud, ¿cómo funciona la esclavitud en un sistema minero y un sistema minero aurífero? Pues es un sistema un poco sui generis. Primero porque esencialmente lo que hace el dueño de la cuadrilla es negociar esencialmente con el esclavo cuántos días el esclavo va a trabajar. Cuando se rompe esa negociación es donde hay, digamos, grandes problemas ya de violencia, en fin, pero eso es otro tema. En esos días libres, pues, digamos, el esclavo no solamente ahorra para su manutención, sino también para participar activamente en el mercado. Por ejemplo, uno en las alcábalas encuentra digamos, una cantidad impresionante de gente vendiéndole a esclavos, por ejemplo, vendiéndole víveres, vendiéndole textiles, por ejemplo. Eso en las zonas mineras. Ya en las zonas andinas, pues ya la cosa es distinta. Hay, digamos, también varios sistemas de trabajo en función del sistema de la tierra también, el concertaje en la audiencia de Quito. Pero bueno, eso es básicamente una cosa muy somera de un problema, de nuevo, bastante complejo. Ok, le paso la palabra a Carlos Gabriel, que tenía 2 preguntas, luego Eduardo. Carlos también. Luego hablo yo, ¿ok? Carlos, también me gustaría hacer una pregunta. Ok, perfecto. Solo dime tu nombre para anotarte. Yo soy Neftalí, llegué un poquito tarde. Neftalí, es que aquí te aparece como metodología de investigación, no te quiero anotar así. Es el correo, disculpe. Ya te anoto, Neftalí. Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos Gabriel. Les pido a los que no están hablando que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras, ¿ok? Carlos Gabriel, contigo. Muchas gracias, James. Voy a hablar en portugués. Porque, tá? Bom, são duas perguntas. Tá? Uma é sobre esses circuitos mercantis regionais e interregionais que você trabalhou aí. Tá? Me chamou a atenção de que você tem 2 circuitos mercantis que envolvem 2 moedas principais. Tá? O do ouro, tendo Bogotá, não é isso? E a prata, tendo Quito. Tá? A minha questão havia cruzamento interregional, se trocava prata e ouro? É uma questão. Ou são circuitos distintos, tá? Onde os grupos mercantis também são distintos, não havendo cruzamento entre eles. Isso me chamou muita atenção, porque o circuito da prata é muito mais
interregional e dinâmico do que o circuito do ouro. A localização, quer dizer, eu achei que realmente como a prata tem um papel importantíssimo ainda em um desses circuitos. Ou seja, então, me chamou muita atenção da sua conclusão sobre o papel do bimetalismo, né? Ou seja, você tem um sistema monetário onde você não tem a predominância do ouro, e sim você tem duas moedas, ouro e prata, predominantes nesses circuitos. Muchas gracias. Ok, solo aquí pregunto, James, ¿entendiste? Sí, todo Okay, claro. vale. Eduardo, contigo entonces. Buenas, James, pues para felicitar tu conversatorio muy interesante. Yo tengo 3 preguntas breves. La primera es, bueno, es que pues estuve un poco, me perdonen mi ignorancia, ¿qué es un situado? Es decir, para saber qué es un situado. Segundo, ¿cómo interactuaba la manufactura, el sector manufacturero que se dice dentro de la historiografía tradicional de la Nueva Granada, de que pues no era una manufactura muy dinámica y era muy localizada, que cómo interactuaba con lo que tú estás diciendo, es decir, con los circulación de oro y plata. Y tercero, en cuanto al mercado interno, ¿cómo es, de acuerdo a ese balance comparativo y revisionista que estás haciendo, el mercado interno neogranadino? Si era un mercado interno dinámico o al contrario un mercado interno aislado, como lo decían muchos historiadores tradicionalistas expertos en la historia colonial. Ok. Ok. Neftalí, la tuya. Yo me quedo para la otra ronda. Perfecto. ¿Qué tal, Vladimir? Felicitaciones. Leí su artículo reciente sobre el Ecuador, el mercado Popayán, ¿sí? Y bueno, muy interesante. Y bueno, creo que, como señalaba el profesor Klein, le apunta a uno de los temas que está pendientes con la minería, ¿no? De investigar el tema de los mercados regionales que tienen cosas pendientes. Yo tengo una pequeña pregunta. Sé que estás trabajando el 18, desafortunadamente llegué tarde a la charla, pero es sobre el 18 que sigues investigando, ¿cierto? La pregunta es sobre el mercado en oro en polvo, porque yo en el 17 encuentro que se mueve bastante el pago de oro en polvo, pero no sé en el 18 si esto, y si se refleja en las alcabalas, que tampoco lo he mirado, si se refleja el pago de oro en polvo en alcabalas, que tengo la duda, yo no he mirado estas alcabalas y no las conozco. Y luego un pequeño comentario con respecto a lo de Ruggiero Romano. Yo creo que Ruggiero Romano, el debate quizás lo introduce para el siglo XVII con respecto a la crisis, donde hay un intercambio natural más fuerte. Pero yo creo que para el 18, la moneda de plata, del peso de 8 reales, yo creo que esto era lo que más circulaba, ¿no? Incluso en el 17 yo encuentro que está estandarizado casi como una moneda. Para comprar oro, los comerciantes van a Bogotá, se traen monedas de plata y compran oro en las zonas mineras, al menos en la parte que yo estoy revisando. Entonces yo imagino que para el 18 quizá esto también pasaba. Desconozco lo del 18 con respecto a los doblones. Y bueno, solo quería esta duda. Y lo último, yo le perdí las coordenadas a Vladimir y como estoy metido en un tema parecido más atrás, me gustaría escribirle para preguntarle cosas y poder. Entonces después le pediré el correo a Carlos Eduardo de alguna manera porque, para no quitar más tiempo acá. Listo, esto era lo que quería comentar. Vale, gracias. Entonces, contigo, James. Ok, bueno, primero Carlos, bueno, no, muchas gracias de nuevo por las preguntas. Entonces, Carlos, sí, dijéramos, hay 2 formas en que circula el oro y la plata. Primero, para saldar, dijéramos, los déficits comerciales. Entonces, generalmente las zonas mineras compran sus víveres, sus textiles, sus bienes de capital, sus bienes de consumo, y pagan, o puede ser o en plata o en oro. Ahora, esta decisión de en qué metal voy a pagar, y esto es lo importante aquí, es una decisión que afecta el ingreso microeconómico, desde un punto de vista microeconómico. Es decir, si yo le voy a pagar a alguien en Quito, pues voy a tratar de pagarle en oro.
Si yo le voy a pagar a alguien, por ejemplo, en el Valle del Cauca, voy a tratar de pagarle en plata, ¿sí? Ahora, claro, eso depende de una serie de cosas, depende del flujo relativo de ambos metales, pero eso siempre va a existir esa, dijéramos, circulación, dijéramos, multilateral de metales, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es muy interesante porque muestra efectivamente cómo el bimetalismo cimenta el sistema de intercambios. Y el otro sistema de cómo circula es hacer intercambio directo de metales. Y de nuevo, hay como dos grandes formas en que circulan esos metales. Entonces, lo primero es que yo puedo comprar metal no amonedado por metal amonedado. Entonces, claro, ahí viene una pregunta clara, porque generalmente se pensaba algo muy similar a lo que señalaba Joer al principio, y es que no, pues ¿para qué moneda? Es que yo puedo hacer el trueque, ¿para qué moneda? Yo no necesito moneda. Pues bien, si yo voy a comerciar internacionalmente, si yo voy a comerciar con doblones o pesos de 8, voy a ganar premios, voy a ir adelante, ¿sí? Si pago en oro en barras o en oro en polvo, me van a hacer un descuento, ¿sí? Entonces, hay una serie de constelaciones ahí de decisiones microeconómicas que se toman al momento de pagar. Y pagar en moneda, como siempre nos ha enseñado esta gran historiografía, en los mercados internacionales, siempre tenía un premio por delante, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora, si yo voy a hacer el pago, ¿por qué entonces no pago directamente en oro en polvo? Precisamente porque el oro en polvo tiene un gran problema, y en esto de pronto me meto un poquito correspondiéndole a Neftalí. Es que el oro en polvo, el valor en términos de la ley, lo que me va a rendir a mí o sea, ley me refiero a la cantidad de metal fino por peso, ¿no? Va a ser distinto, es variable, mientras que yo sé efectivamente la plata, cuánta plata, el rey me está diciendo cuánta plata tengo, esto no es una broma, ¿no? Obviamente dice, no, pero es que el rey de España todo el mundo lo veía como un monigote, no, tener el signito de decir, oiga, esto es un escudo, lleva tanto, con eso usted tenía acceso a los mercados internacionales de manera muy fácil, ¿no? Entonces, eso era muy importante. Entonces, por eso sencillamente hay esa serie de transacciones. La otra forma es cambiar moneda por moneda, que es lo que se hacía mucho en relación Bogotá-Cartagena o Quito-Lima o Quito-Popayán, que era, llevo doblones, o sea, moneda de oro, entonces alguien me informa que en Lima ese oro está circulando con una tasa de cambio por encima de lo que me va a costar mandarla, pues yo mando doblones a Lima, me gano el premio y hago arbitraje. Entonces, son diferentes formas de intercambio y siempre uno va a tener fluyendo, yendo, digamos, un contraflujo de plata y oro de manera constante, ¿no? Entonces, no sé si con eso de pronto le respondí, Carlos. Vale, la de Eduardo que te preguntó. Bueno, entonces voy a Eduardo. Entonces, de nuevo, también gracias por las preguntas. El situado es esencialmente una transferencia fiscal. Es una transferencia fiscal que va de una caja a otra caja, ¿no? Generalmente es las cajas superavitarias mandan a las cajas deficitarias. Entonces son transferencias fiscales, esencialmente, para no enredarnos mucho en esto. Con relación a la manufactura y al mercado interno, de nuevo, estos son, dijéramos, son problemas a los cuales hay que seguirle añadiendo datos. ¿Por qué? Porque si uno utiliza la acepción de mercado interno, pues uno tiene que tener mucho cuidado por lo mismo que pasa con la diferencia entre capital y moneda. Si uno utiliza la acepción de los economistas de mercado interno, pues no hay mercado interno, porque realmente el mercado interno asume una convergencia de precios entre los diferentes mercados que constituyen ese espacio, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones no hay mercado para todas las mercancías. Quizá para los metales sí hay mercado, porque si ustedes ven los precios de los metales, son más constantes, dijéramos, en una convergencia, y cuando hay divergencias, cuando entra el arbitraje hay a jugar, en fin, ¿no? Pero, digamos, ahí de nuevo hay que seguir investigando, tenemos que hacer series de precios, por ejemplo. Hay muy pocas series de precios para esta región, para uno efectivamente decir qué tan integrados estaban ya en términos de mercado interno. Y bueno, la manufactura, de nuevo, la manufactura tiene también, un poco para no ampliar la discusión, que es una discusión bastante importante, pero quizá por el tiempo no nos alcance a darla, tiene sus diferentes formas sus mecanismos, diferentes funciones de producción. Una cosa es producir en obraje, otra cosa es producir en unidad doméstica, otra cosa es, digamos, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo ahorita es entender, bueno, hablamos de textiles, pero ¿qué es eso de textiles?
Pues bien, estamos hablando de más o menos 170 tipos de textiles que se producían en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque todos esos textiles tienen diferentes insumos, tienen diferentes formas, se producen en diferentes regiones, hay unos que son competitivos frente a otros, hay otros que son complementarios, hay otros que compiten con lo que llega de Europa, entonces dijéramos, depende también, digamos, podríamos hacer, si la pandemia continúa, luego podemos hacer una cosa sobre las manufacturas. Bien, Neftalí, no, muchas gracias, Neftalí, hace mucho que no te veía, bueno, pues súper haberte visto de nuevo. En relación al oro en polvo, sí, el oro en polvo sigue circulando, particularmente en esas zonas donde no hay fundición, ¿no? Eso es otro tema que falta por estudiar. Por ejemplo, hace poco Leonardo Henao, nosotros analizando el mercado de Mompox, por ejemplo, Mompox tenía una fundición. Y generalmente los historiadores no contaban esa fundición en el cálculo total de oro producido. Y tiene que ver con el hecho importantísimo de que en la Nueva Granada, a diferencia, por ejemplo, de la Nueva España, la Nueva Granada era legal exportar oro en barras. Entonces, todo ese oro que salía de Mompox era legalmente exportado al Caribe. Y no era contrabando, era legal, sino que salía en barras, salía una fundición que estaba en Mompox. Esa fundición llegó a producir casi 400.000 pesos plata a fines del 18. Ahora, ¿qué es lo que voy? En zonas donde no hay ese tipo de fundiciones, pues circula oro en polvo, generalmente como moneda. Ahora, esto de nuevo es regional también, porque en Antioquia circula el oro en polvo como moneda, pero cuando se introduce la plata empiezan a haber unas tasas de cambio y variables, entonces se vuelve un poco ya complicado el asunto, pero complicado en el sentido de explicarlo, no porque los agentes de esa época sabían muy bien cómo utilizar esos mecanismos de intercambio. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el peso de 8. O sea, el peso de 8 no es que circulara tanto dentro del nuevo reino, sino que era una moneda de cuenta. Entonces, eso es lo que facilita efectivamente todos esos sistemas de intercambio. ¿No? Una cosa es hacer trueque sin una unidad de denominación y otra cosa es hacer trueque cuando tengo efectivamente la unidad de denominación. Entonces, el peso de 8 facilitó a fines del 18 mucho ese tipo de cuentas, ¿no? Que eso quizá dijéramos, por ejemplo, para el caso de los Andes centrales, siempre esa transición, ¿no? De los pesos corrientes, me he dicho que eso fue una transición bastante dura, ya a fines del 18 ya se había decantado, ¿no? Entonces, y sí, el peso de 8 no es que circule realmente, o sea, la cantidad de pesos de 8 grandes, esos van más que todos al mercado internacional. Pero es la moneda de cuenta que se usa y eso facilita efectivamente los intercambios. Bueno, no sé si más o menos eso es... Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo un montón aquí, que todavía no te vas, James. Pero, ¿alguien más? A los que ya preguntaron, les pido que cierren las cámaras y el micrófono porque James está un poco con un retraso. Cuando habla, la voz no está acompañando la cara. Entonces yo aprovecho, solo algunos comentarios que tú ya conoces, digamos, buenísimo tu trabajo, tú sabes eso muy bien, no te lo voy a repetir. Quiero llamar la atención una cosa sobre el tema de contrabando con el que tú empezaste, y es digamos, como siempre se ve el contrabando como un problema, cuando el contrabando parece ser una gran solución, y ahí yo tengo una pregunta que se relaciona con la red que tú montaste. Estas redes que montaste, que es de circulación, tanto de oro como de plata, ¿me puedes aclarar rápidamente cuál fue la fuente de eso? Y por lo que entendiera, solo circulación privada en eso, no circulación, digamos, no va hacia el rey, no va hacia las autoridades, no es real haciendo circulación privada. Quería saber hasta dónde se puede, pero no sé si es alcabalas, no conseguí entender. Entonces, quiero saber si ahí se podría captar ese efecto de contrabando, porque definitivamente el contrabando es un potencializador, digamos, solamente una historiografía en extremo nacionalista y que le cree, digamos, a los gremios y a las autoridades, termina insistiendo en el contrato como un problema. La primera. La segunda pregunta, James, y creo que eso tiene más, no sé si aquí me declaro en un defecto, y es el problema de la integración regional a través de las inversiones. Es una cosa que yo he querido hacer y no encuentro el tiempo todavía para hacerlo. Cuando tú recuerdas eso, cuando pusimos en un mapa los trabajos de Hugues, que está por ahí, de Vladimir, de Joer, quería hasta poner, pero no los encontré, los tuyos, en fin, los pusimos en un mapa. Uno lo que iba viendo es que aparecían integraciones regionales, pero estas integraciones regionales tienen que ver con el problema de la inversión en infraestructura.
O sea, no se puede, digamos, un poco olvidar esa parte. Si, por ejemplo, el caso que tú estás trabajando, ahí están los ríos y demás, también es cierto que estamos en el altiplano, y lo que yo he encontrado para el caso de Santa Fe es que las inversiones justamente se hacen, inversiones de infraestructura. Recuerdo mucho el caso de las cuerdas, que es bien interesante, y es, digamos, para conseguir integrar ese sistema fluvial a los sistemas de altiplano. Entonces, digamos, hay una inversión, me parece a mí, planeada, pensada de parte de la corona precisamente para propiciar esas interacciones. O sea, si uno escapa, digamos, a esta hipótesis viejísima de tierra fragmentada de Safford y Marcos Palacios o de Guido Barona y de ellos, y consigue ver cómo la corona de hecho está dando el impulso a la estructura, digamos, de integración a través de la inversión en infraestructura. Esa es la segunda. La tercera es una cosa que yo quiero insistir, que hablé de unas semanas atrás y tú estabas, y tú ya declaraste tu culpa en eso, pero yo quiero insistir, no quiero colocarle sal a la herida, y es que no es posible que tengamos estas circulaciones por un lado y por el otro lado tengamos todo el tema de esclavos. O sea, los esclavos son el gran bien que circula. A mí me parece eso increíble, porque en el caso con Brasil, África, me disculpan hablarlo así, pero es un absurdo la historia sobre tráfico de esclavos Brasil-África cuando no sabemos absolutamente nada de los intercambios monetarios. Tú mismo lo has puesto en una región, tú me disculpas, en este caso sí periférica en el sentido de los mercados de esclavos, que lo que sabemos es que no son tan abundantes como en el caso de Brasil y sobre todo para el siglo XIX, y a pesar de eso, fundamental esa circulación monetaria que va contra esclavos, y eso es una cosa que yo quiero insistir, y en el caso de Brasil, África no sabemos eso, que es básicamente el gran mercado. Entonces quiero como colocarles a la herida en eso, o sea, el gran producto que circula en la contravía de textiles o de oro con seguridad es esclavos. Claro que sé bien que viene la discusión sobre sistemas de autorreproducción y demográficos al interior del Pacífico ecuatoriano colombiano, pero incluso así, ese tema no puede seguir quedando en manos de los que trabajan en esclavitud, digamos, que no tienen la menor idea sobre problemas monetarios. Y las personas que trabajan en moneda y comercio no pueden seguir siendo negligentes con el tema de la esclavitud. Entonces, digamos, esas tres preguntas, y si quieres le abro paso a Vladimir, que acaba de pedir, para que quedemos dos aquí y tú respondas. ¿Te parece? Ok, listo, Carlos, perfecto. Entonces, bueno, no, de nuevo, gracias, Carlos. Siempre es... ¿Quieres que le deje James, le voy a dar la palabra a Vladimir y responda a los dos, ¿te parece? Porque él salió aquí. Ok, listo. Vale, dale, Vladimir. Creo que Joel quiere hablar, pero está levantando la mano sin el micrófono. No, muchas gracias. Yo no iba a hacer la pregunta. Estaba diciendo que la pregunta que acaba de hacer Carlos Eduardo es excelente y yo me le sumo a la pregunta que tú has hecho. Y esa desconexión entre los grandes mercados de negros, de esclavos, y la desconexión con toda la historia monetaria. Entonces quisiera, porque James ese punto no lo ha abordado, entonces me gustaría pues sumarme a tu pregunta. Muchas gracias. Dale, Joel. Sí, es simplemente un comentario para el trabajo tan interesante y ambicioso que está haciendo James. Es el siguiente: sin lugar a dudas hay que tener en cuenta en la caída, en cuanto a ese viraje que toma la producción obrajera de la audiencia de Quito, no solamente el eclipsamiento de Potosí y la apertura del Cabo de Hornos, sino también la apertura de los centros mineros de Chocó y de las tierras bajas del Pacífico. Y eso es un fenómeno que empieza a darse más o menos hacia 1670, 1680, ¿sí? En donde muchos de los productos de los obrajes de Ibarra, Latacunga y Ambato se orientan a espacios como Barbacoas e Iscuandé. Además, no solamente el Chocó está produciendo efectos económicos de arrastre y elabonamientos productivos en este aspecto, sino que también por la abundancia de oro se convierte en un territorio muy atractivo para mercaderes que están llegando desde los puertos del Callao, desde el puerto de Valparaíso y desde el puerto de Guayaquil, introduciendo aguardiente de uva, introduciendo harina de trigo e introduciendo tasajos y cecinas. Entonces ese proceso de integración, ¿sí?
entre la audiencia de Quito y el territorio neogranadino, bajo mi punto de vista, viene desde mucho tiempo atrás. Posiblemente sí se consolida y se fortalece y cristaliza en el siglo XVIII, pero esas relaciones empiezan a establecerse es en la segunda mitad del siglo XVII. Ok, contigo, James. Perfecto, no, de nuevo, gracias por todos sus comentarios. Bueno, entonces empiezo por el problema de la fuente. Yo utilicé una fuente bastante heterodoxa, pero bastante interesante, que son las encomiendas de correo, ¿no? Es decir, al final del 18, que de nuevo, eso venía de atrás, pero a finales del 18 ya se decanta un sistema de carreras de comunicación de diferentes provincias, imperiales, en fin. Pero sobre todo la corona ofrecía un servicio muy, muy importante y atractivo, que era la transferencia y el transporte de encomiendas, literalmente, ¿no? Para que nos entendamos, el servientrega de la época, ¿no? Entonces, el efecti de la época, ¿no? Lo interesante de esa fuente es que señala quién está enviando, a dónde lo está enviando, el tipo de moneda que se está mandando y efectivamente el valor que le está cobrando la Real Hacienda. Lo importante aquí es que el valor de la Real Hacienda casi que estaba subsidiando el transporte de oro y plata. Por ejemplo, transportar monedas de oro de Bogotá a Cartagena, hay veces se cobraba nada más 0.25% de comisión. 0.25% de comisión, ¿no? Vaya hoy uno a mandar, perdónenme el ejemplo prosaico, pero muy cierto. Por Servientrega mandar 10.000 pesos de Bogotá y Ibagué y arrancan a uno un 10% hoy. A ver, esto que estoy diciendo es, este ejemplo que estoy poniendo es sencillamente para decir que hay una cosa microeconómica que hay que estudiar y es cómo la Real Hacienda estaba subsidiando el flujo de oro y plata. Pero bueno, esa es la fuente. Entonces, ahí está privado. Obviamente, los correos también mandan cosas del tabaco, incluso la misma plata de la administración de correos fluye por ahí, pero yo desconté eso. Nada más quedó en la parte de particulares. Entonces, esa es la fuente. Y para algunos años pude efectivamente hacer la matriz de flujos totalmente, muy pocos años realmente, pero para otros sí tenía los libros manuales de otras administraciones que me han permitido medir incluso hasta 1830 y pico todo el sistema monetario de cómo fluía, hacia dónde fluía, quiénes mandaban, hacia dónde mandaban. Entonces es una fuente bastante interesante y me parece que es la fuente para empezar a entender eso, porque de nuevo, el ejemplo que puso Joel es muy importante, porque uno siempre tiende a decir, no, es que la gente no usaba la moneda, no, 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 pero primero miremos qué tipo de monedas estaban circulando, hacia dónde circulaban y ahí empezamos a a medir y empezar a entender la oferta monetaria. Porque sin antes de entender la oferta monetaria, pues no, digamos, la discusión queda un poquito coja. Esta fuente nos da, dijéramos, una aproximación adicional a lo que ya sabíamos, por ejemplo, de cuánta moneda se estaba emitiendo. En fin. El contrabando, tema bellísimo y tema favorito de todo el mundo, por ejemplo. Esto es muy interesante porque siempre que uno construye datos con las alcabalas o construye con las aduanas, lo primero que le dicen, no, eso no sirve porque hay contrabando, ¿no? Entonces, siempre era el comodín para cerrar las discusiones, ¿no? Y me parece interesante tu pregunta por varias razones. El contrabando no es, digamos, no es tan sencillo. Por ejemplo, el trabajo de Pierce, por ejemplo, muy interesante porque efectivamente, dependiendo de la etapa, dependiendo del tiempo, el contrabando se hacía era directamente con embarcaciones españolas que iban, por ejemplo, a Jamaica, que iban, por ejemplo, a otros puertos británicos, eh, y no siempre era el inglés que venía a nuestras costas y bajaba furtivo el contrabandista español a encontrarse en la costa. No, era una cosa mucho más elaborada, ¿no? Ahora, ¿con qué voy con eso? Que hay una elaboración no solamente en la logística del contrabando que toca estudiar más, eso de que todo el mundo quiere defraudar al rey, eso no es tan sencillo. Y el sistema monetario ahí entra a jugar muy importante. Y vuelvo e insisto, una cosa es pagarle al contrabandista en oro en barras, en oro en polvo, o pagarle en monedas, o pagarle en monedas de plata nuevas, de antiguo o viejo cuño, o pagarle con doblones, o pagarle con escudos. Todo eso era total, ahí había una serie de cálculos de costos de transacción bastante delicados. O sea, no era sencillamente pactar, ir y llevar el oro en polvo. Eso no es tan sencillo, ¿no?
Entonces, a eso es lo que yo he tratado de apuntarle a la discusión del contrabando, ¿no? Que es un problema microeconómico muy serio. Ahora, en términos macro, aquí de nuevo hay una cosa fenomenal, y es que la mayor parte del oro de la Nueva Granada, claro, hay una parte que no se declaraba, pero es que hay una parte que no se declaraba, pero que era legalmente que salía. Es decir, entonces, claro, generalmente uno le dicen, la Nueva Granada producía 2.5 millones, no producía más de pesos plata. Entonces, claro, uno empieza a añadirle los 500.000 pesos que salían por Mompox legales en barras, ¿no? Que van a La Habana, ¿no? Y van en fragatas correo, además, ¿no? O sea, el rey también le ofrece el servicio de llevarle de Cartagena a La Habana sus barras de oro, en fin, es una cosa bastante interesante. Sale la plata que sale legalmente en doblones por el atrato, o la que va hacia Guayaquil, por ejemplo. Y salen pues nada más alrededor de 450 a 500.000 pesos que van hacia Quito y terminan en Lima, legales, de nuevo, pero generalmente no se ve. Y sale la otra porción que sale por Pamplona, Mérida y llega a Maracaibo también, y que muchos mercaderes maravinos compraban doblones para a su vez mandar a otros mercados en el Caribe. Entonces, digamos, es toda una constelación de problemas. Tenemos que superar la discusión del contrabando de el pirata llegando a la costa, no, digamos, hay que superar eso, literalmente. Entonces, yo respondería de esa forma. La infraestructura, pues yo llevo años esperando tu texto, Carlos, porque realmente ese tema pues no se trabaja. Ahora, yo lo que estoy haciendo ahora, me voy a pensionar, Carlos, me voy a pensionar esperándolo, espero que no me pensione esperando el texto. Pero hay una forma en que yo empecé a pensar en eso, no en la infraestructura como tal, pero sí en tratar de medir cómo evolucionó el sistema de caminos en términos de su eficiencia. Y es analizar el sistema de guías. Es decir, cada mercader que saliera, por ejemplo, de Bogotá, que iba a Popayán con sal, por ejemplo, que era muy común, ¿no? Toneladas de sal saliendo del nororiente que van a Popayán, pues tiene que registrar su guía. Entonces salgo de tal fecha de Bogotá a tal fecha de Popayán, ¿no? Entonces lo que he tratado de hacer es acumular toda esa información entre 1780 y 1830 para medir dos cosas. ¿Cuánto se demoraba una persona en llegar, ¿no? ¿Cuánto invertía en llegar, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando Morillo llega en el periodo, dijéramos ya, de la restauración, una de las cosas que se queja él, una de las cosas que siempre se quejaba él era, decía, oiga, durante 300 años el problema del cabildo no era que el cabildo diera representación, sino que el cabildo se venía peleando entre los distintos cabildos para no hacer caminos, ¿no? Entonces, claro, él en su retórica decía, pues yo vine a hacer caminos, y efectivamente hizo unos caminos, Bolívar hizo unos caminos. Entonces, al parecer se hizo unas inversiones brutales en infraestructura, y la forma de medirlas, que estoy tratando de hacerlo, es a través de medir los tiempos de desplazamiento. Leonardo Nao hace poco publicó un artículo muy interesante sobre Zaragoza y Mompox, ¿no? Es el que está estudiando toda esa zona, ¿no? Prácticamente descubrió un elefante en la casa, muy interesante el texto, porque toda esa zona metalífera de Mompox, en fin. Y él analizó, dijéramos, los tiempos de desplazamiento de Zaragoza a Mompox y hizo, dijéramos, algunos modelos bastante interesantes que ya empiezan a ver, nos empiezan a dar luces sobre ese problema, más allá de seguir repitiendo, uy, es que los caminos eran muy malos, es que los bogas y los muleteros, dijéramos, eran unos irresponsables alcohólicos. No, dijéramos, ya es momento de empezar a medir esto de nuevo, empíricamente empezar a ofrecer datos duros sobre eso, ¿no? Esclavos me da culpa, Carlos, ¿no? Y lo que le decía yo al profesor Borucki, es decir, es que es decir, es ya un trabajo muy hercúleo. O sea, quizá dijéramos que una vez ya tenga los datos de mercancías, puedo ya, porque ya conozco la fuente, la Alcabala me ofrece una forma de medirlo un poquitín más, de manera un poco más sistemática que las notarías, ¿no? Porque las notarías, infortunadamente, hay muchas incompletas, la Alcabala está un poquitín más completa, pero esa es una empresa, o sea, eso requiere porque lo que yo te decía y lo que le decía el profesor Borucki, o sea, incluso en mercados pequeños uno encuentra grandes transacciones, ¿no? O sea, eso no es, digamos, ese problema de los esclavos mueve mucho dinero. Entonces, pues, espero en los próximos años poder colaborar con algo de eso, pero en este instante, lo que yo diría es que es un trabajo hercúleo, pero voy a dar un dato interesante, y es que
por ejemplo, de nuevo eso tiene que ver con la audiencia de Quito, hay un sistema complejo de circulación de esclavos, por ejemplo, entre toda la zona azucarera del Chota, que produce el aguardiente para lo que es el centro de Quito, y la mayor parte de esos dueños, digamos, lo que hacen es rotar sus cuadrillas, sacando oro de barbacoas, de esmeraldas, y a su vez produciendo caña. Digamos, hay una serie de, digamos, de intercambios de esclavos ahí muy importantes. Inclusive hay en el texto de entre el oro y la plata de unos datos, ¿no? Como unos 50 poderes para vender esclavos entre ambas zonas. Pero bueno, eso es una cosa que hay que hacer. Tarde o temprano hay que hacerla. La pregunta yo sí, no, o sea, lo que pasa, claro, eso se viene gestionando desde el siglo XVII. ¿Eh? Y yo soy el fan número uno de que el siglo XVII requiere efectivamente volver a revisarse en el sentido de los supuestos. Por ejemplo, hay dos datos del siglo XVII, que esto de pronto Carlos lo ha visto cuando hizo su trabajo de los esclavos en el XVII. Si uno revisa las fundiciones, se caen las fundiciones en todo el siglo XVII. Agregadas, ojo, no, regional no, porque claro, uno regional no puede encontrar una mina cerca de una caja real que tiene un ciclo de 20 años, y no, digamos a nivel agregado, cae la fundición, pero la producción de la Casa de Moneda de Bogotá sube. O sea, entonces la pregunta que uno se hace es, oiga, ¿cómo así? ¿Se está cayendo la producción de oro y se está produciendo más moneda? Que esto ya lo había dicho Romano hace mucho tiempo. Todas esas casas de moneda que se fundan en el siglo XVII tienen tras de sí una racionalidad económica, y es que se está descentralizando la producción, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Claro, hay que hacerlo, pero la escala del siglo XVII en función de lo que circula hacia el norte es a fines del siglo XVIII cuando se va a decantar por una sencilla razón, que es la apertura de la Casa de Moneda Popayán. Porque es esa casa de moneda la que va a permitir a la zona del Pacífico suroccidental comerciar con Guayaquil en moneda, en doblones. ¿Sí? Que eso es muy importante para todas las cuentas que ellos hacen. Pagar en doblones en Guayaquil es bastante ventajoso, ¿no? Eso, diéramos, va a llevar los intercambios a un nuevo nivel. Entonces, claro, el siglo XVII empieza, y totalmente de acuerdo, viene. Nos falta estudiar, por ejemplo, cómo funcionaba el sistema de premios. Hasta donde yo sé, nadie ha estudiado cómo funcionaba el sistema de premios, por ejemplo, en Lima en el 17. Falta estudiarlo. Además de eso, el problema del oro de Zaruma, por ejemplo, que aún en el 17 se producía algo. ¿Y por qué era problema? Porque muchas veces se hacía pasar oro de Zaruma por oro del litoral. Entonces, digamos, eso generaba una serie de problemas de costos de transacción ahí, toda una constelación de problemas que toca seguir investigando. Ok. ¿Alguien quiere agregar alguna cosa? Está perfecto. Mi comentario sobre esclavitud, James, es más para ver si mis alumnos, que creo que algunos aún sobreviven aquí en este horario, entienden un poco ese problema, porque, digamos, hay mucha investigación sobre esclavitud en Brasil, y, digamos, en condiciones metodológicas, llamémoslas precarias, por dar una buena palabra. Entonces, digamos, se denuncian muchas cosas, pero los problemas de fondo, como este problema, no aparece, digamos, aparece a mí. Entonces, no es tanto como un toque para ti, sino un toque para mis alumnos, a ver si alguno coge un poco ese tema. Muy bien, si nadie más tiene preguntas, entonces vamos a cerrar por hoy. Les recuerdo que la próxima semana no tendremos, de forma excepcional, no tendremos, porque la profesora Enriqueta Quiroz tuvo algunos problemas y no podrá participar. Entonces nos encontramos de aquí a 2 semanas con la investigación de Julio sobre el caso del Río de la Plata. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Voy a cerrar la grabación en este instante, James. Bueno, gracias. Gracias. Vale.